¿Qué les dije? Les dije que para la siguiente década muchos grupos y muchos géneros iban a regresar a sus raíces. Yo se los dije, yo tenía razón. Y este es literalmente el primer vistazo que tenemos para la música que viene para el siguiente año, por lo menos en el metal, y es que para el 14 de febrero entrará Become the Hunter, del nuevo disco de Suicide Silence. Una breve introducción a la historia de Suicide Silence. En 2002, en Riverside, California, varios músicos que hasta entonces tocaban también con diversas bandas forman Suicide Silence y comienzan a grabar un par de demos. Después de que este par de demos tuvo una buena recepción, comienzan a dedicarle más tiempo y en el 2006 firman con Century Media Records para grabar el disco The Cleansing, que pronto se convertiría en uno de los discos más vendidos en la historia de la disquera. Comienzan a tener más tours y reconocimiento mundial y en el 2009 preparan No Time to Bleed, que además tiene la mejor primera semana de ventas desde The Cleansing. En el 2011 comienzan a preparar su tercer disco de larga duración titulado The Black Crown, de quien su entonces vocalista Mitch Locker dijo que sería un disco mucho más personal y tiene todavía mucho más éxito que sus predecesores. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2012 se anuncia la muerte de Mitch Locker, quien falleció por heridas a causa de un accidente de motocicleta la noche anterior. Pasaría un año entero antes de que Suicide Silence comenzara a hacer música de nuevo. En el 2013 anuncian su regreso a los estudios y la incorporación de Hernan Eddie Hermida de All Shall Perish, con quien grabarían el disco del 2014 You Can't Stop Me y que contiene una colaboración con el gran Greg Puciato. En el 2016 lanzan su disco homónimo Suicide Silence, del que se desprende Doris, su primer sencillo, que marca un cambio en la dirección de su estilo hacia el nu metal y tiene la peor recepción en la historia del grupo. En el 2017, Jared Dines reacciona a los sencillos Doris y Silence en enero y febrero respectivamente, acuñando el y es oficial, Suicide Silence se ha convertido en su propio meme. Aunque en noviembre de 2017 es invitado a tocar con ellos en un recital y la participación tiene éxito tanto en el concierto como en YouTube. Se habían sanado las heridas. Y así llegamos al lanzamiento primero de la primera parte, que es Meltdown, que tiene una gran recepción a pesar de ser un tema instrumental. De hecho, va a ser el intro de Become the Hunter. Y un par de días después lanzan Love Me to Death, que literalmente puso a todos de cabeza. No hay sino flores a los solos, a las progresiones de guitarra de Mark Haleman y obviamente a Eddie. Y además tienen este pequeño detalle en el que incluyen en el video de Love Me to Death a Jared Dines, quien mira a la cámara y lanza un y pues obviamente Suicide Silence se gana con esto el respeto de todos sus fans. No es que hubiera demasiado hate, pero sí había muchísima cantidad de memes, de un poco de burlas. Y es que los fans de cualquier género somos, al igual que el metal, una bestia rara. Nosotros decidimos hacia dónde van las bandas y aunque evidentemente en cualquier pequeño cambio de dirección, de estilo, siempre va a haber críticas, pues también aprenden de eso las bandas. No solamente aprenden en cuanto a tentar el mercado para ver cómo sería la recepción, sino pues también exploran un poco las habilidades que pueden adquirir en cada uno de los géneros. Quizás Love Me to Death no tenga la profundidad de los temas que se tocan en The Black Crown, pero sin duda sería un disco del que se puede decir que Mitch Locker estaría orgulloso. Y finalmente es también un gran regreso de una de las mejores bandas del deathcore que han existido en los últimos tiempos. Son excelentes noticias para la siguiente década. Vayan a escuchar este segundo tema, la segunda parte, que es su segundo sencillo. Y eso ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.